La especulación, una es la especulación mental y la otra es el trabajo fruitivo. No, todavía tengo. Esto lo compara, Los labios. esto lo compara Srila Sridhara Maharaj, el hermano de Srila Prabhupada, como dos fantasmas. Entonces, la dama de la devoción, que es Srimati Radharani, la energía interna del Señor Supremo Sri Krishna, dice Srila Sridhara Maharaj, no se va a sentar en medio de esos dos fantasmas, que es la especulación mental y el trabajo fruitivo. Y en términos generales, se hace mucho énfasis acerca del servicio devocional, porque originalmente pues somos sirvientes eternos del Señor debido a que somos sus partes y porciones. Entonces, siendo sus partes y porciones, pues lo normal, lo natural de nosotros es que seamos sirvientes o cooperemos con la verdad absoluta. Nosotros somos ni más ni menos como una mano ajustada al cuerpo. ¿Cuál es la función de una mano que está ajustada al cuerpo? Servirle al cuerpo. Y bueno, en el cuerpo hay un conjunto de elementos como es la mente, la inteligencia, el ego verdadero o el ego falso, porque todos tenemos una identidad, o sea, dos identidades, una falsa y una verdadera. Entonces la identidad falsa es cuando pensamos que somos el cuerpo y que todo lo que me rodea es para mi disfrute. Y la identidad real es cuando yo entiendo mi posición como Aham Brahmasmi, un eterno sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, debido a que somos parte y porciones de la personalidad de Dios, entonces nuestra función real es servirle a Dios, tal como la mano, la función natural de la mano es servirle al cuerpo. Uno puede tomar agua, puede coger el vaso con la mano y llevarlo a la boca, etcétera. Entonces, si la Prabhupada dice que la mano ajustada al cuerpo es muy valiosa, pero que una vez que la mano sea separada del cuerpo, ya se convierte en comida para cualquier animal. Entonces, similarmente nosotros, si buscamos la unión con el armonizador supremo que es Krishna, entonces vamos a valer mucho. Pero si no cooperamos con el Señor Supremo, con el amo de todo, con el dueño de todo, entonces vamos a sufrir mucho porque, se decía así la Rayan Maharaj, sin Krishna somos un cero a la izquierda. O somos igual que la mano separada del cuerpo, ya la mano separada del cuerpo se convierte en un cadáver. Ya no va a prestar más servicio al cuerpo. Pero claro, nosotros todavía tenemos la esperanza de reivindicarnos en nuestra ocupación natural. Pero una mano que ya haya sido cortada del cuerpo y que ya se haya descompuesto ya no tiene arreglo. Entonces nosotros
como parte de porciones de Dios y como almas eternas que somos, necesitamos revivir nuestra conciencia. Y solo un alma consciente de Krishna puede ocuparse en servicio devocional, en servirle al Señor Supremo. Y por eso Srila Bhaktivinoda Thakura, en la canción de que le compone al Señor de las Gopis, hay un verso muy, todos son hermosos los versos son como 24 versos, todos son muy hermosos, pero más o menos cada verso apunta hacia el despertar de la conciencia. En uno de los versos dice Gopinath, cuando logre despertar, mi enemiga cama, muy lejos echaré, luego solo a ti tendré. Escama significa lujuria, y la lujuria no es nada menos que el amor pervertido a Krishna, a Dios. Entonces, en el Bhagavad Gita capítulo 3, texto 38 o 37, dice que la leche, mediante un suministro de tamarindo, se transforma en yogur. De manera similar, nuestro amor puro, latente al Señor, se ha transformado en lujuria. ¿Y qué significa lujuria en sí? Lujuria quiere decir explotación. Y amor significa servicio. Entonces, si transformamos nuestra lujuria en amor, entonces nos volveremos sirvientes del Señor y vamos a ocupar nuestra área natural, la de ser sirvientes de la personalidad de Dios. Y entonces se acabará la lujuria, que la lujuria no es nada menos que la explotación. Por eso sí las Yara Maharaj, en una de sus tantas hermosas enseñanzas, dice, siempre que vemos belleza, pensamos que podemos y debemos explotarla, pero la belleza es la dueña, la belleza es la controladora, la belleza es la explotadora. Y es una realidad, porque una mujer es bonita, no podemos decir que a todos los hombres, porque no todos los hombres se ilusionan, ¿no? Pero sí la mayoría. Pero una mujer bonita maneja a un hombre, lo hace bailar como un perrito bailarín debajo de sus faldas, alrededor de sus faldas. Entonces no olvidemos esta es como una máxima muy bonita. Siempre que vemos belleza pensamos que debemos y podemos explotarla, pero la belleza es la dueña, la belleza es la controladora, la belleza es la explotadora. Entonces ahora sí vamos a dar lectura al texto 10 del capítulo 12 del Bhagavad Gita. En bengalí dice, Avyase pi asa martosim mad karma paramo babam madartam api karmanim kurban siddhim avapsyasi. Avyase en la práctica. Api incluso sí. Asamartaha incapaz. Así eres.
Mad Karma, mi obra. Para Maha, dedicado a Baba, conviértete. Mad Artam, por mi causa. Api, incluso. Karmani, obra. Kurban, realizando. Siddhim, perfección. Apapsyasi, alcanzarás. Traducción. Si no puedes practicar las normas del Bhakti Yoga, entonces intenta trabajar para mí, porque trabajando para mí llegarás a la etapa perfecta. Entonces, el texto hay unos versos anteriores muy lindos de este capítulo 12. El texto 6, el texto 8 dice, le dice Krishna a Arjuna, mi querido Arjuna, debes meditar en mí sin desviación las 24 horas del día. Pero si no puedes meditar en mí, entonces dedícate a la práctica del Bhakti Yoga. De esta manera desarrollarás un gusto por alcanzarme. Y ya el texto, en el texto 9 dice, en el texto 10 que vamos a leer, dice, quien ni siquiera puede practicar los principios regulativos del Bhakti Yoga bajo la guía de un maestro espiritual, aún puede alcanzar esta etapa de perfección trabajando para el Señor Supremo. ¿Cómo realizar este trabajo? Ya se ha explicado en el verso 55 del capítulo 11 del Bhagavad Gita. Uno debe ser comprensivo con la propagación de la conciencia de Krishna. Hay muchos devotos que se dedican a la propagación de la conciencia de Krishna y necesitan ayuda. Así que incluso si uno no puede practicar directamente los principios regulativos del Bhakti Yoga, puede intentar ayudar en dicha labor. Toda empresa requiere terreno, capital, organización y trabajo. Así como en los negocios se necesita un lugar donde establecerse, capital para usar, mano de obra y organización para expandirse. Lo mismo se requiere en el servicio a Krishna. La única diferencia es que en el materialismo se trabaja para la gratificación de los sentidos. Sin embargo, el mismo trabajo puede realizarse para la satisfacción de Krishna y esa es la actividad espiritual. Si uno tiene suficiente dinero, puede ayudar a construir una oficina o un templo para propagar la conciencia de Krishna, o puede colaborar con publicaciones. Existen diversos campos de actividad y uno debería interesarse en ellos, es decir, dentro de la comunidad, muchos campos de actividad. Si uno no puede sacrificar los resultados de sus actividades, esa misma persona aún puede sacrificar un porcentaje para propagar la conciencia de Krishna. Entonces, en el Bhagavatam, Srila Prabhupada dice que la única manera que se puede contrarrestar la influencia de la era de Kali Yuga o del demonio Kali es propagando la conciencia de Krishna a gran escala, y esto solo sería posible cuando las personas que manejan dinero sean capaces de despegarse hasta de un 50% de sus ingresos.
Entonces habría mucho alarme para propagar la conciencia de Krishna, porque todo cuesta. Ustedes, imagínense ustedes cuánto se gasta los empleados de gobierno en esas fiestas que hacen frecuentemente, que disfraces, que traen grupos musicales, que esto y que lo otro. Eso cuesta un dineral, pero eso sale de el trabajo de todos los ciudadanos. Supuestamente lo da la gobernación o la alcaldía o el presidente, pero en realidad es el trabajo de toda la ciudadanía. Eso no es que el dinero no aparece allá por arte de magia. Aparece porque le sacan impuestos a todo mundo y multas y esto y lo otro, y entonces siempre le sacan más dinero a la ciudadanía, más de lo que se gastan. Entonces, similarmente, si los ciudadanos se concientizan y aportan hasta un 50% de sus ingresos, entonces rápidamente la conciencia criminal se difundirá por todo el mundo. Cuando Sila Papá llegó a Nueva York, se le acercó un teniente y le dijo: mi querido familia, hemos sabido que tú tienes algunas tácticas para detener la criminalidad. Entonces papá le pregunta que cuál era la diferencia entre un criminal y un buen ciudadano. El teniente ni siquiera supo responder la pregunta que le hizo Sila Prabhupada. Sila Prabhupada le explicó que el ciudadano tenía un corazón limpio, mientras que el criminal no. Entonces, que si él quería detener la criminalidad, reuniera tanta gente como fuera posible en lugares, en estadios, en coliseos, etcétera, y los pusiera a cantar Hare Krishna y les diera prasada, y que esto frenaría la criminalidad. Pero el teniente ni siquiera pudo asimilar esa instrucción. Él decía: no, pero es que nosotros queremos es que nos dé un consejo de cómo parar la criminalidad. Pero ya Prabhupada le había dado el consejo, pero el hombre no entendió ni papa. Entonces muchas veces hay gente que sabe cuál es el problema, pero cuando le dan la solución, como la que le dio Sila Prabhupada, no la tomó en cuenta. Él quería otro tipo de solución, pero la solución perfecta es la que estaba dando Sila Prabhupada. Entonces, generalmente la humanidad, las almas son muy especuladoras, y precisamente de eso se trata el tema de hoy, de no a la especulación mental. Y decir no a la especulación mental es no escuchar a un especulador mental, ni leyendo sus libros, ni escuchándolo hablar, porque uno se contamina de prayalpa, hablando se llama prayalpa. Y la prayalpa se dice que se asemeja al croar de una rana, que cuando la rana croa, ella le parece que está croando bonito, pero cuando ella croa la escucha la serpiente y la serpiente piensa: oh, allí está mi desayuno. Y mismo se pone en marcha hacia donde escucha el sonido, y cuando la rana piensa es que ¡prum!, se la tragó la serpiente, apareció en la boca de la serpiente. Entonces especular o escuchar a un especulador es croar, el que es como el croar de la rana. Y tal como la rana atrae a la serpiente a que la trague con su croar, igualmente nosotros estamos invitando a la serpiente del tiempo, que viene con sus fauces abiertas devorando a todo el mundo. Y el otro impedimento del bhakti, del desarrollo del bhakti, es el trabajo fruitivo. ¿Qué significa trabajo fruitivo? Que yo hago algo y quiero disfrutar el fruto de lo que estoy haciendo. Se llama trabajo fruitivo. Entonces seguimos adelante.
Este servicio voluntario a la causa de la conciencia de Krishna ayudará a uno a elevarse a un estado superior de amor por Dios, con el cual uno alcanza la perfección. Entonces, solo por apoyar a los predicadores. Por eso se dice que uno debe apoyar a una persona muy avanzada espiritualmente, y por eso hemos estado apoyando de una u otra manera a nuestro querido Guru Maharaj y a Sri Aryan Maharaj, porque eran almas muy elevadas espiritualmente. ¿Y qué significa una alma muy elevada espiritualmente? Que ella ha entregado todo al Señor, como dice la palabra. El voto que un sannyasi hace ante la asociación de Vaisnavas y el Señor Supremo es: entrega al Señor con cuerpo, mente y palabras. Ella no tiene mente para hacer planes de degradarse, sino para pensar en Krishna. Él no utiliza su verbo para hablar tonterías, para actuar como la rana, sino para hablar de Krishna o para cantar los santos nombres de Krishna. De hecho, Él no utiliza, él no utiliza su cuerpo para ir a un prostíbulo para degradarse, sino para dedicarle al servicio del Señor. Entonces es muy importante uno servirle a los que están sirviéndole al Señor. Entonces ahora vamos a complementar el tema del capítulo 12 con un tema del capítulo 11. Entonces, los que me están escuchando, no sé, Prabhu Vaishnava, ahorita de aquí va a salir una cita del Néctar de la Devoción, capítulo 1. Bueno, ya, yo más o menos puede ubicarse en el capítulo 1 y ya le digo más o menos qué texto. Entonces, vamos a leer el capítulo 11, texto 55, donde va a reforzar el texto que leemos del capítulo 12, texto 10. Quien cumple con mis deberes, dice Krishna, ¿quién cumple con mis deberes? Quien está absorto en mí, quien se consagra a mí, está libre de apego, oh hijo de Pandu. Quien está libre de enemistad hacia todos los seres vivos, viene a mí. El texto en bengalí dice: Mad karma krilmat paramam mad bhaktaha sanga varjitaham nirbaraha sarva bhutesum yahasaman eti pandavam. La traducción dice: mi querido Arjuna, aquel que se entrega a mí, mi querido Arjuna, aquel que se entrega a mi puro servicio devocional, libre de las contaminaciones de las actividades fruitivas y la especulación mental, aquel que trabaja para mí, que me convierte en el objetivo supremo de su vida y que es amigable con todo ser viviente, ciertamente viene a mí. Bueno, ¿quién me quiere ayudar a leer el significado de este verso?
Aribolo. Ahí hay 10 personas en la audiencia, Maharaj. Pues si usted me quiere ayudar, ayúdeme. ¿Cuál verso fue el que me dijo? El capítulo 11, texto 55, el significado. Pero del Bhagavad Gita. Sí, el Bhagavad Gita. Dame un segundo, lo busco en el otro teléfono, Maharaj. Un segundo. Capítulo 8. 11. Ah, ok, ya. Dame un segundo. Ok, capítulo 11, la forma 55. universal. ¿Qué verso me dijo? 55, el último. Ah, ok. Verso 55. Ok, ¿quiere que leo el significado que da así la Prabhupada o lo leo completo el verso? Léalo completo. Ok. Hare Krishna. Mi querido Arjuna, aquel que se entrega a mi puro servicio devocional, libre de las contaminaciones de las actividades fruitivas y la especulación mental, aquel que trabaja para mí, que me convierte en el objetivo, que me convierte en el objetivo supremo de su vida y que es amigable con todo ser viviente, ciertamente viene a mí. Lo repito otra vez. Mi querido Arjuna, aquel que se entrega a mi puro servicio emocional, libre de las contaminaciones de las actividades fruitivas y la especulación mental, aquel que trabaja para mí, que me convierte en el objetivo supremo de su vida y que es amigable con todo ser viviente, ciertamente viene a mí. Significado que a este verso da su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Sila Prabhupada. Jai Sila Ya, Prabhupada. y si la propa que. Ok. Quien desee acercarse a la suprema personalidad de Dios en el planeta Krishna Loka del firmamento espiritual y conectar íntimamente con la suprema personalidad de Dios Krishna, debe adoptar esta fórmula, tal como la estableció el Supremo mismo. Por lo tanto, este verso se considera la esencia del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro dirigido a las almas condicionadas que se encuentran inmersas en el mundo material con el propósito de dominar la naturaleza y que desconocen la verdadera vida espiritual. El Bhagavad Gita busca mostrar cómo comprender la existencia espiritual y la relación eterna con la suprema personalidad espiritual y enseñar el camino de regreso a Dios. A continuación se presenta el verso que explica claramente el proceso para alcanzar el éxito en la actividad espiritual, el servicio devocional. En lo que se respecta al trabajo, uno debe transferir su energía enteramente a actividades conscientes de Krishna, como se afirma en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Anashatasya Visayam Jataltam Upayum Jata Kandaha Krishna Sambande Yuptam Vairagyam Ushyate. Ningún hombre debe realizar ningún trabajo excepto en relación con Krishna. Esto se llama Krishna Karma. Uno puede participar en diversas actividades, pero no debe apegarse al resultado de su trabajo. El resultado debe ser solo para él. Por ejemplo, uno puede dedicarse a los negocios, pero para transformar esa actividad en conciencia de Krishna, debe hacer negocios para Krishna. Si Krishna es el dueño del negocio, entonces Krishna debe disfrutar de las ganancias. Si un empresario posee miles y miles de dólares y si tiene que ofrecer todo esto a Krishna, puede hacerlo.
Esto es trabajar para Krishna. En lugar de construir un gran edificio para la gratificación de sus sentidos, puede construir un hermoso templo para Krishna, instalar las deidades de Krishna y organizar su culto, tal como se describe en los libros autorizados de servicio devocional. Todo es Krishna karma. Uno no debe apegarse al resultado de su trabajo, sino que éste debe ofrecerse a Krishna y uno debe aceptar como prasada los restos de las ofrendas a Krishna. Si uno construye un edificio muy grande para Krishna e instala la deidad de Krishna, no está prohibido vivir allí, pero se entiende que el propietario del edificio es Krishna. Eso se llama conciencia de Krishna. Sin embargo, si uno no puede construir un templo para Krishna, puede dedicarse a limpiar el templo de Krishna. Eso también es Krishna karma. Uno puede cultivar un jardín cualquiera que tenga tierra. En la India, al menos cualquier hombre pobre tiene cierta cantidad de tierra. Puede usarla para Krishna cultivando flores para ofrecérselas. Uno puede sembrar plantas de tulasi porque las hojas de tulasi son muy importantes y Krishna lo ha recomendado en el Bhagavad Gita. Patram Pushpam Palanto Yam. Krishna desea que uno le ofrezca una hoja, una flor, una fruta o un poco de agua y con tal ofrenda él se satisface. Esta hoja se refiere especialmente a la tulasi. Así se puede sembrar tulasi y regar la planta. De esta manera, incluso el hombre más pobre puede participar en el servicio a Krishna. Estos son algunos ejemplos de cómo se puede trabajar para Krishna. La palabra mat paramaha, mat paramaha, se refiere a aquel que considera la asociación con Krishna en su morada suprema como la máxima perfección de la vida. Tal persona no desea ser elevada a planetas superiores como la luna, el sol o los planetas celestiales, ni siquiera el planeta más elevado de este universo, Brahmaloka. No siente atracción por ello, solo le atrae ser trasladado al cielo espiritual. E incluso en el cielo espiritual no se satisface con fundirse en el resplandor del Brahmayoti, pues desea entrar en el planeta espiritual más elevado, a saber, Krishnaloka, Goloka Vrindavana. Posee pleno conocimiento de ese planeta y por lo tanto no le interesa ningún otro. Como indica la palabra Mat Bhattaha, se entrega plenamente al servicio devocional, específicamente a los 9 procesos de la devoción: escuchar, cantar, recordar, adorar, servir los pies del loto del Señor, ofrecer oraciones, cumplir las órdenes del Señor, entablar amistad con Él y entregarle todo. Uno puede participar en los 9 procesos devocionales u 8 o 7, al menos en uno, y eso sin duda lo perfeccionará. El término Sangha Varjitaha es muy significativo. Uno debe desvincularse de las personas que están en contra de Krishna. No solo los ateos están en contra de Krishna, sino también aquellos que se sienten atraídos por las actividades fruitivas y la especulación mental. Por lo tanto, la forma pura del servicio devocional se describe en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 de la siguiente manera: Anjavilashita Sunjan Dhyana Karmadi Anabritan Anukul Jena Krishna Nushilanam Bhattir Utama. En este verso, Srila Ripa Goswami afirma claramente que si alguien desea realizar un servicio devocional puro, debe liberarse de toda clase de contaminación material, debe liberarse de la compañía de personas adictas a las actividades fruitivas y a la especulación mental. Cuando liberado de todas las compañías indeseables y de la contaminación de los deseos materiales, uno cultiva favorablemente el conocimiento de Krishna. Eso se llama servicio devocional puro. Anukal Yasya Sankalpaha Pratikul Yasya Varjanam Haribhakti Vilasa 11.676. Uno debe pensar en Krishna y actuar por Krishna favorablemente, no desfavorablemente.
Krishna era enemigo de Kansa, Kansa era enemigo de Krishna desde el principio del nacimiento. Desde el principio del nacimiento de Krishna, Kansa planeó de muchas maneras matarlo y como siempre fracasaba, siempre pensaba en Krishna. Así, mientras trabajaba, comía, dormía, siempre estaba consciente de Krishna en todo, pero esa conciencia de Krishna no era favorable y por lo tanto, a pesar de pensar en Krishna las 24 horas del día, fue considerado un demonio y Krishna finalmente lo mató. Por supuesto, cualquiera que sea asesinado por Krishna alcanza la salvación inmediatamente, pero eso no es el objetivo del devoto puro. El devoto puro ni siquiera desea la salvación, no desea ser trasladado ni siquiera al planeta más elevado, Goloka Vrindavana. Su único objetivo es servir a Krishna donde quiera que esté. Un devoto de Krishna es amigable con todos. Por lo tanto, aquí se dice que no tiene enemigos. Nirvairaha. ¿Cómo es esto? Un devoto situado en la conciencia de Krishna sabe que solo el servicio devocional a Krishna puede liberar a una persona de todos los problemas de la vida. Tiene experiencia personal de esto y por lo tanto quiere introducir este sistema, la conciencia de Krishna, en la sociedad humana. Hay muchos ejemplos en la historia de devotos del Señor que arriesgaron sus vidas para difundir la conciencia de Dios. El ejemplo favorito es el Señor Jesucristo. Fue crucificado por los no devotos, pero sacrificó su vida para difundir la conciencia de Dios. Por supuesto, sería superficial entender que fue asesinado. De manera similar, en la India también hay muchos ejemplos como Thakura Haridas y Prahlad Maharaj. ¿Por qué tal riesgo? Porque querían difundir la conciencia de Krishna y es difícil. Una persona consciente de Krishna sabe que alguien sufre es porque ha olvidado su relación eterna con Krishna. Por lo tanto, el mayor beneficio que se puede brindar a la sociedad es aliviar al prójimo de todos sus problemas materiales. De esta manera, un devoto puro se dedica al servicio del Señor. Ahora podemos imaginar cuán misericordioso es Krishna con aquellos que se dedican a su servicio, arriesgándolo todo por él. Por lo tanto, es seguro que tales personas deben alcanzar el planeta supremo después de dejar el cuerpo. En resumen, la forma universal de Krishna, que es una manifestación temporal, la forma del tiempo que lo devora todo, e incluso la forma de Vishnu de 4 brazos, han sido exhibidas por Krishna. Así, Krishna es el origen de todas estas manifestaciones. No es que Krishna sea una manifestación del Vishwarupa original o Vishnu. Krishna es el origen de todas las formas. Hay cientos y miles de Vishnus, pero para un devoto ninguna forma de Krishna es importante, excepto la forma original, Syamasundara, de 2 brazos. En el Brahma Samhita se afirma que aquellos que están apegados a la forma Syamasundara de Krishna con amor y devoción pueden verlo siempre en su corazón y no pueden ver nada más. Por lo tanto, se debe comprender que el propósito de este 11º capítulo es que la forma de Krishna es esencial y suprema. Así concluye el comentario del Bhaktivedanta al 11º capítulo del Srimad Bhagavad Gita en lo referente a la forma universal. Om Tat Sat. Ya, y muy lindo. Ahora sí voy a leer aquí un pedacito de Netas de la Devoción. En el Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 29, versículos 12 y 13, Srila Kapiladeva, al instruir a su madre, describe las siguientes características del servicio devocional puro. Querida madre, aquellos que son mis devotos puros y que no desean beneficios materiales ni especulaciones filosóficas, tienen sus mentes tan absortas en mi servicio que jamás se interesan en pedirme nada, excepto el de dedicarse a ese servicio. Ni siquiera ruegan por vivir en mi morada conmigo. Existen 5 tipos de liberación: unirse al Señor, 1, vivir con el Señor, 2, vivir en el mismo planeta, 3, tener sus mismas características, 4,
disfrutar de sus mismas riquezas 5 y vivir como su compañero 6. Un devoto, lejos de rechazar la gratificación material, ni siquiera anhela ninguno de estos 5 tipos de liberación. Se conforma con servir con amor al Señor. Esa es la característica de la devoción pura. En la declaración anterior de Kapila Deva del Srimad Bhagavatam se describe la posición real de un devoto puro y se definen las características principales del servicio devocional. Rupa Goswami describe características adicionales del servicio devocional con evidencias de diferentes escrituras. Afirma que existen 6 características del servicio devocional puro, que son las siguientes. Vayan tomando nota, ¿no? Que no se olviden. Primero, el servicio devocional puro brinda alivio inmediato de todo tipo de aflicción material. Pues yo personalmente, como muchos seguramente también, yo fui una persona que padecí mucho en el mundo material, pero cuando conocí a Krishna, volví como a nacer, ya comencé a vivir una nueva etapa. Y gracias a la misericordia de todos los Vaishnavas y del Señor Supremo, todavía ando en ese camino. Y pues hasta ahora, lo que hace que estoy en este proceso, no he tenido nada de qué lamentarme. Sí, llegan a veces rollitos, problemitas, pero pasan muy fácilmente y uno sigue disfrutando de la asociación Sadhu Sangha con los Vaishnavas y con la deidad y con todo. El segundo, el servicio opcional puro es el comienzo de toda buena fortuna. Eso significa avanzar espiritualmente, es una nueva fortuna, una buena fortuna. En vez de avanzar hacia la vida infernal, estamos avanzando hacia el mundo espiritual. Tercero, el servicio devocional puro automáticamente conduce a un placer trascendental. Como decía Srila Prabhupada en una ocasión, cuando todavía estaba vivo, acompañando en la tierra, como los primeros oyentes eran drogadictos, pues una gran mayoría. Entonces, cuando Srila Prabhupada habló en contra de los alucinógenos, entonces un hippie se burló, Ramille, pero usted habla así porque usted nunca ha probado esto. Entonces, si la Prabhupada de una de esas setas, sí, yo nunca lo he probado, pero aquí tengo un discípulo que él sí conoce todos los efectos de la droga. Entonces le dio la palabra al discípulo que para que hablara con esas personas. Entonces el discípulo dijo, sí, el LSD lo eleva a uno hasta muy arriba, pero en cuanto pasa el efecto, tenemos que descender de nuevo. En cambio, cuando cantamos los santos nombres del Señor, nos elevamos y no tenemos que descender. Entonces es un ejemplo muy interesante porque, por ejemplo, una persona ahorra dinero y el dinero, en cierto modo, siempre y cuando haya salud, es una fuente de felicidad porque con dinero se compran muchas cosas, muchos objetos, incluso se compran hasta amistades. Entonces es una fuente de felicidad. Pero cuando se acaba el dinero, ¿qué pasa? Viene la aflicción. En cambio, igual pasa con la droga, con los alucinógenos. Mientras la persona está dopada, pues se olvida del mundo, entonces no siente la tortura del mundo. Pero cuando el efecto pasa, otra vez vuelve la tortura. Y entonces, como quiero, entonces para liberarse de la tortura del mundo, tiene que volver a doparse. Y por eso son esclavos del consumo de la droga. Y hasta que mueren en ese cuento. Entonces,
Entonces, el tema 3 del servicio devocional puro automáticamente conduce a un placer trascendental y que no cuesta nada porque solo es mover la lengua o incluso la mente, que no tuviéramos lengua, podríamos cantar alegría con la mente. Y ahí está la felicidad, porque se dice que el santo nombre del Señor es tan dulce como el azúcar cande. En el texto 7 de Lupa de Zamorita se habla de que todas las características del Señor son supremamente dulces. Sus glorias, sus actividades, su santo nombre, sus pasatiempos, su séquito, etcétera. Pero que aquel que padece de avidia, de ictericia, no puede sentir el sabor de esta dulzura. Entonces, para ellos, así como para la ictericia, la cura es consumir azúcar cande regularmente durante algún tiempo. Asimismo, para uno librarse de la ictericia, la avidia, la ignorancia, porque es por ignorancia que uno no puede saborear el néctar de todo lo relacionado con la suprema personalidad de Dios. Entonces esa ictericia se reduce a cero, ocupándonos en todas las prácticas del sadhana bhakti, que comienzan con llevar 4 principios regulativos: no comer carne, pescado ni huevos, no jugar al azar, no tener vida sexual ilícita y no ingerir licores ni drogas, no jugar al azar, no tener vida sexual ilícita y no comer carne, pescado ni huevos. Esas son los primeros 4 reglas de regulación, y luego ya viene la levantada temprano, la oración a la deidad, el estudio del Bhagavatam, el servicio devocional y el prasadam. Entonces, la conciencia de Krishna es muy completa y perfecta para nuestra autorrealización, solo que a veces algunos somos muy indisciplinados y la indisciplina no nos va a permitir llegar fácilmente a la meta suprema de la vida, que es Prema Bhakti o amor puro por Krishna. Entonces, Srila Prabhupada resume todo digamos, el infinito, la inmensidad del conocimiento trascendental en 4 actividades. Primero, los libros sagrados son nuestra base. Uno no debe dar un paso si no es guiado por el manual, que es el Bhagavad Gita del Srimad Bhagavatam. Segundo, la utilidad son los 4 principios. Si uno no cumple estos 4 principios fielmente, se frena su avance espiritual. Tercero, la prédica es la esencia. Predicar de Krishna, pues un devoto no tiene más de qué hablar sino de Krishna, porque no se va a poner a orar prayalpa. Y cuarto, la pureza es la fuerza. Entonces, si queremos fuerza, debemos cultivar la pureza. Y yo a veces, yo al comienzo de que comencé a estudiar esta filosofía, no entendía diferencia entre santidad y pureza. Después poco a poco fui como asimilando, ¿no? Santidad y pureza quiere decir de que el santo puede caerse, el devoto puro no. Y también conocí un dicho, me lo memoricé, que dice: santo es aquel pecador
que no se dio por vencido, porque el pecado jala muy, pero muy, muy, muy fuertemente. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo aquello que no esté en armonía con la suprema personalidad de Dios. Entonces, cuando hay pureza o cuando alguien quiere ser puro, entonces cuando llegan las tentaciones, le crea una gran resistencia a la tentación, no dejándose llevar de ella. Y pues uno no es capaz realmente de decir que no me va a arrastrar la energía ilusoria. Uno necesita es refugiarse en la verdad absoluta, ya sea en su representante el maestro espiritual, que no es diferente de Krishna, o en Krishna mismo. En el canto 11 del Srimad Bhagavatam, capítulo 7, hay un diálogo de Krishna personalmente con Uddhava. Por eso es que el canto 11 del Bhagavatam se le conoce como el Uddhava Gita, porque así como Krishna instruyó directamente a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra, así Krishna también instruyó a Uddhava poco tiempo antes de irse de este planeta, hace 5.000 años. Entonces le dice: mi querido Uddhava, yo te aconsejo que no permanezcas en este mundo ahora que yo me marche de acá, porque entra la era de Kali Yuga y es una era de donde reina la impiedad, o sea, las actividades impías, reina la impiedad, así que por favor no te quedes acá. Pero no es tan fácil como a veces pensamos, ¿no? La llegada al mundo espiritual. Krishna no le dijo: camine, vámonos ya para el mundo espiritual. No, le dio unas recomendaciones. Y así como Uddhava las escuchó y las practicó, Arjuna también escuchó y practicó, y por eso realizaron. Nosotros también debemos escuchar y practicar si queremos tener alguna realización. Entonces, el señor Krishna le recomendó a Buda que se dedicara a meditar en él, que se dedicara a cantar sus santos nombres y a difundir sus gloriosas actividades por el mundo mientras viviera en ese cuerpo. Y luego ya se reunirán en el mundo espiritual. Igualmente sucedió con Narada Muni. Narada Muni tuvo la oportunidad de asociarse con unos grandes santos en la estación del invierno en la India, y en esa época los santos pues no viajan porque el invierno es muy intenso, entonces tienen que pasar los 4 meses de invierno en un solo lugar donde les den alojamiento. Y entonces allí la madre de Narada Muni los atendió, y Narada Muni también en ausencia de su madre los atendía, y los santos eran tres, los santos lo instruyeron, le dieron muchos mensajes bonitos, y él, me gusta, los niños tienen una memoria muy fotográfica, se memorizó todo tal como ellos le dijeron, y también escuchó hablar de la renunciación, y él ya había aceptado en su corazón la renuncia, pero no podía abandonar a su madre porque se dice: yo era el único vástago de mi madre y ella me ató con el nudo del apego. Pero dice: un día mi pobre madre, una noche, fue a ordeñar una vaca y fue mordida por una serpiente venenosa y la mató. Yo vi esto como la
misericordia sin causa del Señor. O sea, no lo vio como muchos comienzan a condenar incluso a Dios que por qué dejó que pasara esto o aquello, ¿no? Él vio esto como la misericordia del Señor y partió para el norte, a donde se reúnen los grandes yogis a meditar. Y después de haber recorrido por muchos lugares, dice que pasó por lugares donde había minas de oro, minas de plata, metrópolis de jardines, etcétera, y también tuvo que pasar por lugares escombrosos, como adecuados para que vivieran los tigres y los chacales. Y aún así él pasó por ahí. Él iba concentrado en el Señor Supremo y no le tuvo miedo a nada. Y finalmente llegó a un río y se acercó al pozo de un río y tomó agua y se bañó también allí. Y luego se sentó a meditar a la sombra de un árbol baniano, tal como los santos le habían explicado, de meditar en el Paramatma, ¿no? Entonces él se concentró tan especial que en pocos momentos el Señor apareció en el loto de su corazón. Eso se llama tener una audiencia personal con la personalidad de Dios. Y todo el mundo tiene esa oportunidad de tener una audiencia con la personalidad de Dios, pero tiene que escuchar la buena orientación de fuentes fidedignas y practicarlas para poderlas realizar. Entonces, cuando Narada Muni vio al Señor en el loto de su corazón, se emocionó mucho. Ese tipo de emoción trascendental no tiene comparación con ninguna emoción causada por algo de este mundo material. Y entonces abrió los ojos pensando o sea, estaba tan anheloso de verlo bien que abrió los ojos pensando que estaba ahí afuera. Y cuando abrió los ojos no vio nada. Y entonces volvió y los cerró para volver a ver meditación y tampoco vio nada. Y entonces Narada Muni quedó muy confundido. Se da el ejemplo allí de que alguien que no ha tenido dinero y acumula una buena fortuna y luego la pierde, pensará en la fortuna perdida 24 horas al día. Similarmente, Narada Muni quedó muy confundido, muy frustrado con no haber podido volver a ver más al Señor Supremo. Y el Señor entonces se compadeció de él de verlo en tanta ansiedad, pero le habló en forma de sonido, ya no se dejó ver más. Le dijo, mi querido Narada, yo declaro que a partir de hoy nunca más volveréis a verme, debido a que no eres del todo puro. Aquellos que no son puros no pueden verme. Me he revelado a ti para que sepas de qué existo y te motives a buscarme por el resto de tu vida. Y ahora en adelante dedícate a cantar, le da una instrucción parecida a las que le dio a Uda. De ahora en adelante dedícate a cantar mis santos nombres, a describir mis gloriosas actividades y a cantar y a meditar en mí, a cantar mi santo nombre y a describir mis gloriosas actividades. De esa manera me alcanzarás. Entonces, la historia de Narada Muni es muy hermosa porque él le narra su vida anterior a Vyasadeva. Imagínense, Vyasadeva que es la encarnación literaria de Dios y el hijo de una sirvienta que había sido Narada Muni. Llegó a ser maestro de Vyasadeva, imagínense. Le tocó, a pesar de que Vyasadeva, ahí aprendemos algo muy importante, que nadie se las puede saber todas. Sri Vyasadeva había siendo la encarnación literaria de Dios y escribió el Mahabharata, escribió el Ramayana, escribió
los Puranas, etcétera. Y aún así se sintió insatisfecho dentro de su corazón. Y luego le aparece Narada Muni cuando lo vio insatisfecho y le preguntó que cuál era la razón de su insatisfacción. Y entonces Vyasadeva ni siquiera sabía por qué. Dijo, yo he escrito esto, es el Ramayana, el Mahabharata, los Puranas, etcétera, etcétera, y no me siento satisfecho. ¿Por qué? Le pregunta a su maestro Nara. Y Nara Muni le dijo, porque tú no has hablado de las glorias del servicio devocional. Tú no has hablado, solo has hablado de karma kanda y de yoga y de muchas otras actividades. Entonces, si quieres llenar el vacío de tu corazón, comienza a hablar las glorias de la Suprema Personalidad de Dios y de su servicio y el servicio devocional a sus pies del otro. Entonces Narada Muni le escribe su vida anterior a su discípulo Vyasadeva y le dice que él siguió las instrucciones de Krishna, que él comenzó a cantar sus santos nombres, a meditar en él, a escribir sus gloriosas actividades, a visitar lugares sagrados. Y dice, y finalmente me encontré, después de mucho tiempo me encontré con la muerte. Entonces, qué muerte tan gloriosa la de Narada Muni. Me encontré con la muerte. Y la muerte fue, y cambié mi cuerpo, me encontré con la muerte y cambié mi cuerpo hecho de 5 elementos, que son tierra, agua, aire, fuego y éter, por un cuerpo espiritual. Digamos, tal como el relámpago y la iluminación se manifiestan simultáneamente. Ustedes saben, cuando va a tronar, primero hay un relámpago y se ilumina todo, todo, todo. Y luego viene el rayo. Entonces dice, yo cambié mi cuerpo tal como el relámpago y la iluminación se manifiestan simultáneamente, cambiando mi cuerpo de 5 elementos por un cuerpo espiritual. Entonces, qué maravilla que uno llegara a tener un cambio de cuerpo así como el que tuvo Narada Muni, que sin ningún dolor, sin ninguna lamentación, sin tener una vejez dolorosa. Yo personalmente le temo mucho a la vejez, porque uno en la juventud uno no le duele una muela, uno vive muy tranquilo y no piensa ni siquiera en la vejez, a pesar de que uno ve tantos ancianos por ahí que ya no pueden ni siquiera moverse y uno cree que no va a envejecer. Entonces el señor Buda, una de su misión más que todo fue detener esas 4 miserias en las entidades vivientes: nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Y, y entonces en la India, pues como cuando nace un niño, allá es muy popular, digamos, el llamar astrólogos a que hablen del futuro de su vida, porque un astrólogo conoce el futuro. Y entonces el rey Asoka fue invitando día uno, día uno, día uno, día uno. Y el último astrólogo dijo, asceta será. Entonces el rey Asoka, cuando escuchó de que su hijo iba a ser una secta, pues se confundió mucho, le puso muy nervioso porque él amaba mucho a su hijo y que se alejara de su presencia para él era una gran tortura. Y entonces le tenía un poco de niñas jóvenes atendiéndolo y les decía a las niñas que por favor no permitan que
que delante de él no permita que se marchite siquiera una flor. Entonces lo mantenían sirviendo, lo hemos dicho, más que al rey. Y él en un momento dijo, no, mi querido padre, yo quiero salir a ver qué hay fuera del palacio. Yo ya no me conformo con con estar aquí en medio de paredes. Quiero explorar a ver qué hay afuera. Entonces el rey con ese amor y con ese apego, ay, mi querido hijo, bueno, ve, pero solo da una vueltica alrededor del palacio, no te vayas a ir lejos. Y le dice que en una cuadra, en una sola cuadra, se le manitaban las 4 miserias. Saliendo del palacio un momentico los gritos de una mujer, ay, pero ustedes deben de saber, cuando una mujer da luz hacia sangre fría, eso los gritos es como si se fuera a morir. Y entonces le pregunta a la abriga, ¿y eso qué es, mi querido abriga? Dice, ese es el nacimiento. Dice el señor Buda, el nacimiento. Uy, no, no, qué horrible. No, 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 yo no quiero volver a nacer más. Y luego entonces más adelantico ven a una persona enferma, andando por ahí así, medio, medio caminando. ¿Y eso qué es? Dice la abriga, esa es la enfermedad. Dice el señor Buda, la enfermedad. Uy, no, 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 yo no quiero estar enfermo. Y más adelante ven un anciano con la columna curvada y apoyándose en un bastón. ¿Y eso qué es? Le dice la abriga, mi querido señor, esa es la vejez. Dice la vejez, uy, no, 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 qué horrible, no, yo no, uy, qué horrible la vejez, yo no quiero llegar a la vejez. Y más adelante ven cargando en una procesión cargando un cajón ahí, ¿y eso qué es? Y algunos parientes llorando. No, eso es, mi querido señor, esa es la muerte. La muerte, uy, no, 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 yo no, uy, qué horrible esas cosas. No, yo no quiero volver a nacer para no volver a enfermar, ni quiero volver a envejecer, ni quiero volver a morir. Yo me voy a ir para el bosque a hacer penitencia hasta que me ilumine. Siendo Krishna mismo, siendo Dios mismo, porque vos es una encarnación de Krishna, hace el papel de una persona normal y se va por el bosque a meditar y a buscar iluminación. Y cuando supuestamente ya alcanzó la iluminación, volvió. Y fue cuando se volvió un gran predicador de esa filosofía, ¿no? Del budismo, donde también uno de sus propósitos era detener la matanza de los animales, porque muchos brahmanes, en nombre de las mismas escrituras de los Vedas, estaban haciendo mal uso de los Vedas, estaban sacrificando animales, o sea, estaban malinterpretando la escritura. Entonces, el señor Buda vino a parar con esa desviación. Entonces, vamos a leer otro pedacito más acá. Estamos hablando de 6 formas de servicio devocional puro. Vamos con seguimos ya el cuarto, vamos con el 5. Aquellos que se dedican al servicio devocional puro ridiculizan incluso el concepto de liberación. Para algunos la liberación es algo muy grande, pero para un Vaishnava no. Para un Vaishnava lo más elevado es estar ubicados en el servicio devocional. Nadie escucha un puta madre. No lo sabías. Krishna es sumamente atractivo, pero el servicio devocional puro lo atrae incluso a él. Imagínate pues. Krishna es sumamente atractivo, pero incluso el servicio devocional puro lo atrae a él.
Esto significa que el servicio devocional puro es trascendentalmente más poderoso que el propio Krishna, porque es la potencia interna de Krishna. Entonces también en el Ramayana se dice que el santo nombre del Señor es tan poderoso que hizo que las piedras con que hicieron el puente para llegar a la propiedad de Rábana, la ciudad dorada, tuvieron que cruzar el océano Índico y hicieron un puente de piedra, pero para que las piedras flotaran tenían que llevar el nombre del señor Rama. Entonces esto ya lo he confirmado en varios libros de Krishna, donde se dice que el nombre del Señor y el servicio son idénticos, y que así como el Señor lo atrae el canto del santo nombre del Señor, también lo atrae el servicio devocional. Alivio de las dificultades materiales. El mundo material, como se dice, es un océano de problemas, de calamidades, de miserias. Entonces, titula Alivio de las dificultades materiales. En el Bhagavad Gita, el Señor dice que uno debe rendirse a Él, abandonando todos los demás compromisos. El Señor también da su palabra allí de que protegerá a las almas que se rinden de las relaciones de todas las actividades pecaminosas. Es esta Sarvarma Pritaya Marikan Sarambra Jahantam Sarva Papuyo Swai Maruchaham. Abandona toda la variedad de religión y tan solo ríndete a mí, yo te protegeré de tu actividad pecaminosa, no temas. Te repito, el Señor también da su palabra allí de que protegerá a las almas que se rinden de las reacciones de todas las actividades pecaminosas. Srila Rupa Goswami dice que las aflicciones de las actividades pecaminosas se deben tanto a los pecados mismos como a los pecados cometidos en nuestras vidas pasadas. Generalmente uno comete actividades pecaminosas por ignorancia. Por eso en unos temas que no escrito que tengo yo de Bhaktivedanta Puri Maharaj, dice, el error no es causa de castigo. Lo que es causa de castigo es no corregir el error. Entonces es un tema muy bonito, muy contundente, ¿no? Si uno no corrige el error, queda sujeto al castigo por el karma. Pero si uno comete errores, pero luego los corrige, entonces ya no va a acumular más karma. Tal como el baño del elefante o prayaschita. Prayaschita quiere decir expiación en bengalí. Entonces, en la conversación entre Parisi Maharaj y Sukada Goswami, Parisi Maharaj le comenta a Sukada Goswami que muchos cristianos y muchos devotos cantan los santos nombres del Señor, pero al mismo tiempo incurren en muchas actividades pecaminosas, confiando contrarrestarlas por el canto de los santos nombres. Entonces, por eso en la séptima ofensa que repetimos diariamente, la séptima ofensa es cometer actividades pecaminosas confiando contrarrestarlas en el canto del santo nombre. Y en ese diálogo entre París y Maharaj y Sukada Goswami, él da el ejemplo del elefante, que el elefante se mete en el río, se da un muy buen baño, pero en cuanto sale del río,
se unta tierra por toda parte del cuerpo, entonces ¿de qué le sirvió su baño? Entonces, similarmente, Barillo Maharaj dice, ¿qué le sirvió al cristiano o a los devotos cantar los santos nombres de Dios si incurren en actividades pecaminosas? Y especialmente los cristianos, ellos se confiesan los sábados y, y al día domingo o lunes ya están otra vez reanudando sus actividades pecaminosas. Entonces, por eso el ejemplo del baño del elefante es muy lógico. Entonces, una persona debe arrepentirse, pero arrepentirse es para no volverlo a hacer, porque si se arrepiente para luego volverlo a hacer, entonces ¿dónde cae el arrepentimiento? Entonces, claro, para muchas personas les queda fácil arrepentirse, pero no son capaces de ser capaces de no volver a pecar. Entonces ahí es donde necesitamos mucho la ayuda tanto de nuestro Divino Maestro como de la personalidad de Dios. Recordemos que en el planetario en Bársana existe el Parque de los Obstáculos para conmemorar a los demonios que intentaron matar a Krishna y que le infundieron gran temor a los pastorcillos, amigos y compañeros de Krishna, donde se aparecía un demonio y los demonios pues le causaban temor a los niños, pero ellos iban buscando era a Krishna. A ellos les interesaba era matar a Krishna. Entonces cuando los niños, cuando asustaban a los niños, entonces los niños gritaban y llamaban a Krishna y Krishna aparecía inmediatamente y mataba al demonio. Entonces de igual manera cualquier influencia pecaminosa que quiera venir a nosotros, si nosotros de inmediato llamamos a Krishna, tal como los partidos de vaca lo llamaron, casi llorando, Krishna, 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 protégenos. Krishna y una vez llegaba y mataba al demonio y los protegía. Pues, similarmente nosotros cuando seamos capaces de llamar a Krishna en esos momentos de mayores peligros, los mayores peligros no son que nos vayan a matar, que nos vayan a robar, que nos vayan a tirar por un precipicio abajo. No, los mayores peligros es caer en el pecado una vez más, después de habernos arrepentido ya. Entonces, cuando uno se arrepienta y anhele no volver a pecar, entonces siempre vas a tener que estar apegado de los pies del otro del Señor y del Maestro Espiritual y llamándolo en todo momento, porque como dice el pasatiempo de la bruja putana, cuando describen la muerte de ella y el ataque de fantasmas y bueno, y tantas brujas, etcétera, allí explican de que en este mundo abundan los peligros, o sea, abundan los demonios, abundan los enemigos de la fe, abundan los enemigos del servicio devocional. Entonces ahí tenemos que estar agarrados de Krishna, tal como dice el quinto verso del Sisastakam. Allí nanda tumya kinkaran patitan bambisamevan buda kripaya tapankaya stita dulisa zambichintaya. Ahí Oye, entró, Maharaj Nanda Krishna, yo soy tu siervo eterno, pero de una u otra manera caí en este océano de nacimiento y muerte. Por favor, sácame de este océano de muerte y colócame como un átomo de tus divinos pies de loto. Entonces vamos a parar acá, mis queridos devotos y devotas. Maharaj, Ahora pueden ustedes. ahí entró Gurudeva. Ahí está Gurudeva en la sala. Vamos a Eso, saludarlo. tenemos la parada de Gurudeva. Y hay Guru Maharaj Dandas. Por favor, denos un comentario. Gurudeva, Hare Krishna. Qué felicidad verlo por aquí.
Adelante, Guru Maharaj, por favor, ilumines un poco. Jai Guru Maharaj, reverencias. Aquí los tres Swami escuchando las clases. Gurudeva, ¿nos escucha? Bueno, ¿quién es el anfitrión o anfitriono? Gurudeva, Hare Krishna, ¿nos quiere decir unas palabras, Gurudeva? ¿Quién sabe qué pasará? Que no escucha. Gurudeva, Hare Krishna, creo que su micrófono está silenciado, Gurudeva. Haribol. Como a las 3 de la mañana. Serán allá. Gurudeva, no lo escuchamos. Hare Krishna. Bueno, parece que Gurudeva salió. Y comenten ahí los que quieran y tengan algo que comentar. Bueno, Maharaj, todo lo que dijo, pues es cierto. Es Gracias. fidedigno. Viene de una fuente. Precisamente estaba ahí el tema es no especular, no especular. A veces tenemos la tendencia a querer encontrar temas para especular. Ajá. Le hacen una pregunta hacia Maharaj y Maharaj le dice, pero ¿qué devoción encuentras en esa pregunta? ¿No? Porque a veces queremos especular, volar por los planetas, imaginar los planetas, el universo, que esto cómo era, esto, lo otro, pero realmente esa tendencia es muy marcada en nosotros. Nos gusta especular. Y eso es lo prohibido. Pero, por ejemplo, yo lo escucho hablar de usted y 100% fidedigno. O sea, todo lo que usted dice es lo que dijo algún maestro o lo que está en las escrituras. Todo lo que usted dice es fidedigno, todo tiene que ver con la filosofía, con una fuente, con un maestro. No, porque eso es que yo pienso, yo creo, de pronto esto, de pronto lo otro, pero ¿qué es que qué tal esto, qué tal lo otro? Eso es soñar, es igual que soñar. Cuando uno sueña, se imagina un montón de cosas. Especialmente cuando uno era muchacho, a uno le gustaba soñar, especialmente cuando uno se acostaba, la mente empieza a divagar, ¿cierto? Cuando uno es joven, la mente empieza a divagar, pero en conciencia de Krishna realmente tratamos de, pues, así como dijo Gouranitay hoy, de que realmente el propósito de esta academia es desarrollar el amor por Dios, no es más, ni siquiera el conocimiento. O sea, el conocimiento es un coronario, algo secundario, pero necesitamos el conocimiento para entender todo lo que necesitamos hacer y todo lo que no necesitamos hacer. O sea, necesitamos el conocimiento para saber quién soy yo, quién es Krishna, qué es la naturaleza material, qué relación tengo con Krishna o con la naturaleza material. Se necesita el conocimiento, pero no es la meta es el amor puro por Dios. Entonces, muchas gracias, Maharaj. Por mi Ya, parte, y no gracias tengo a duda. ustedes también. Hare Krishna. A ver, ¿qué dicen los,
Los eruditos. participantes. Hare Krishna, los devotos. Gurudeva ha entrado varias veces. Varias veces ha entrado. Por lo menos en la semana pasada entró como 5 veces. Está contento con este nuevo servicio. Ah, Bueno, pues hay grandes personalidades. Está Prabhu Escalita, está Brisavanu, está Radha Govinda, está el Dwarkana, está Antardwip, está Krishna Sagar. ¿Sagar es que llama Krishna Sagar? Krishna Nagara. Krishna Nagar. Eso, Krishna Nagar también está dando clases aquí. Está usted, Gauranitai. Puro veterano. Está Satyaki, está Ramananda. Pues ahí hay, todos son eruditos, todos les gusta el conocimiento, les gusta el servicio, les gusta enseñar, les gusta aprender. Pues de eso se trata, Maharas. Asociación. Claro. Bueno, pues entonces vamos a terminar ya porque ya son las 8:30 y Bueno, Maharas, pues muchas gracias. ya Muchas está gracias a todos los que regreso para todos. Muy Hare linda la Krishna. clase, Maharas. Verlo es purificarse. Y entonces, pues buenas noches a todos. Hare Krishna. Ya, Haribol, Haribol. Pasindu Vacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Lala Samaji, ¿tiene algo que decir? No, simplemente que feliz noche y que muchas gracias por la clase, que estuvo muy bonita. Feliz noche. Oh, bueno, entonces Hare Krishna. Hare Nanda, Krishna. gracias, Hare Krishna. Hare ya, Krishna. ya. Mañana Prabhu Escalita viene temprano a las 6 de la mañana hora de Colombia.